tenemos como hipotenusa 8.4. Todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo a escala. O sea, si digo que mide 8.4, hay que ponerle 8.4. Y el de acá mide 6 centímetros. ¿Sí? Por favor, hagan la figura así como les estoy dando los números. 6 centímetros y 8.4. Tienen un minuto. ¿Sí? Vamos a trabajar a escala. Perdón un segundo. Teorema de Pitágoras. Bien, ¿cómo vamos? Sí, ya terminamos. Les voy a dar un consejo. ¿Ya? Ya creo que todos tenemos el triángulo dibujado. Ahora, yo tengo aquí el valor de la hipotenusa, que es este valor. ¿Cómo yo defino el valor de la hipotenusa? La hipotenusa siempre es la diagonal o es el lado más grande del triángulo rectángulo. Hipotenusa, ¿verdad? Luego, yo voy a definir a la hipotenusa con la letra C. Voy a ponerle una flechita aquí. Vamos a ponerle C. Como les dije, los catetos tienen su nombre, los hemos definido como cateto A y como cateto B. Por el orden, porque el uno está horizontal y el otro vertical, pero eso es indiferente, eso quiero que quede claro también hoy. ¿Qué pasaría si yo este triángulo lo muevo así? Lo muevo así. Los catetos dejarían de ser A y B, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a definirlos como catetos. ¿Sí? Y usted puede definir cuál es A y cuál es B, eso es indiferente. Eso es indiferente, porque aún no estamos definiendo qué es cateto opuesto y qué es cateto adyacente, porque eso se define en función del ángulo y eso se ve en décimo año. Ustedes aún no. Por el momento voy a definir a este como el cateto A, porque es vertical, y este el cateto B, porque es horizontal. Dándome este cateto el valor de mi incógnita. Vamos a trabajar con la fórmula original. ¿Y alguien me puede ayudar cuál es la fórmula original del teorema de Pitágoras? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. C cuadrado es igual a el valor de A cuadrado más B cuadrado. Esa es la fórmula original. Ahora, yo ya tengo el valor de C y tengo el valor de A. El que no tengo es el valor de B. Tengo que definir la fórmula para encontrar el cateto B. Y la fórmula ya sabemos todos que es B es igual a la raíz cuadrada de C elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Algunos jóvenes, tal vez sea su caso, se confunden un poco con las fórmulas. No sé si les está pasando. ¿Les está pasando que se confunden con las fórmulas? Joven Matías, no le veo en la cámara. ¿Será que...? Bueno, ya le vi. Mil disculpas. ¿Alguno de ustedes tiene problemas con las fórmulas? ¿Se confunden tal vez aún? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es necesario que cuando ponemos ahí la raíz cuadrada se vaya primero que A? ¿O puede ir A primero que C al poner al No. restar?
No puedo colocar A primero que C. ¿Por qué? Ya mismo lo hacemos y les explico algo, ¿ya? En este mismo ejemplo lo vamos a hacer y les explico por qué no puede ir al revés. Si tiene un principio de coherencia nada más. ¿Sí? Pero bueno, les decía. La idea en general es la siguiente. El valor de C, escuchen bien por favor, el valor de C es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El valor de C, o la hipotenusa es igual a la suma. Apréndanse en eso. Hipotenusa igual suma. Catetos es igual resta. Si se dan cuenta, el cateto B como el cateto A restan. A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Se dan cuenta que la fórmula original en C suma y en las dos fórmulas de los catetos se resta. Porque le estoy quitando al valor de C el valor de A. ¿Sí? Dicho esto, vamos a trabajar. B, que ya hemos visto, es igual a la raíz cuadrada del valor de C, que es 8,4. Pueden utilizar su calculadora sin problema. 8,4 elevado al cuadrado menos el valor de A, que es 6, elevado al cuadrado. Ahora tenemos que B es igual a la raíz cuadrada de 8.4 elevado al cuadrado. Por favor, pueden utilizar su calculadora sin problema. Nos da 70,56. 70,56. Menos el valor de 6 elevado al cuadrado, que es 36. Restamos 70.56 menos 36, nos da un total de 34,56. B es igual a 34 a la raíz cuadrada de 34,56. Extraemos la raíz cuadrada de 34,56 y tenemos que B es igual a 5,8. 5,8 ¿qué? Centímetros. Si ustedes aplicaron bien esto, cuando ustedes midan aquí, les debe dar exactamente eso. Yo voy a empezar desde el 20 porque no tengo una regla más pequeña. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Justamente donde es. Si ustedes miden en su casa con sus reglas, debe darles el valor 5,8. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a responder la pregunta de Esther. ¿Sí? Aquí mismo. ¿Qué pasaría? Voy a hacerlo aquí. Si yo lo coloco al revés. O sea, si yo pongo B es igual, y aquí pongo el valor de A al cuadrado menos C al cuadrado. Recordemos que esto está mal, ¿no? Sí, para que quede claro desde ahora. B es igual a la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado, que sería 6 elevado al cuadrado, menos el valor de C, perdón, que sería 8,4 elevado al cuadrado. B sería igual a la raíz cuadrada de 36 menos la raíz cuadrada de 8,4, que es 70,56. Y B va a ser igual a menos 34,56. Y por eso no debe ir así. Y es muy buena pregunta, Stephanie, y deben tener claro esto, de que la fórmula debe ir como es, porque si no estaría mal. Los invito a hacer algo. Tomen su calculadora
y pongan raíz cuadrada de menos 34,56. Por favor, háganlo en su casa. Señor. 5.8. No, hágalo bien. Estoy pidiendo que obtenga la raíz cuadrada de menos 34,56. ¿Saben por qué sale error? ¿Porque es imposible? Es negativo. Sí, pero vamos a aprender algo, ¿ya? Voy a ponerlo aquí como un ojo. De paso les explico. Nosotros, recuerdan que yo les expliqué sobre los conjuntos numéricos, donde teníamos números enteros, números racionales, números reales, que es el conjunto de los números con los que trabajamos. Existe otro conjunto que se llama números imaginarios, números que no existen. Pero para entenderlo vamos a trabajar con lo siguiente. Si yo les coloco raíz cuadrada de 1, ¿cuál sería el resultado de la raíz cuadrada de 1? Recordemos que la raíz cuadrada es el número multiplicado por sí mismo, ¿sí? Debe dar el valor interno de la raíz. La raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1. ¿Está claro? Eso lo hemos visto. Raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. Porque 3 por 3 es 9. Raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4, porque 4 por 4 es 16. Raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Eso está clarísimo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo tengo raíz cuadrada de menos 1? Les voy a dar un minuto para que piensen cuál es el resultado. Y para que me expongan, de darse el caso, cuál es el resultado. No tiene resultado. Porque se multiplica menos 1 por menos 1 va a dar 1 positivo. ¿Ya? ¿Alguien más? Piensen un momento. No tendría que ser raíz cuadrada, sino raíz cúbica. Sí, pero estamos trabajando con una raíz cuadrada. Piensen. Sí, ya Chandel dio su posición, pero quiero escuchar por lo menos a alguien más. ¿Nadie más? Piensen un momento, piensen un momento. Lo que dice Yandel es correcto. El principio está en la multiplicación. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros conocemos como ley de símbolos. ¿Y qué me dice la ley de símbolos? La ley de símbolos me dice que si yo tengo un número negativo y lo multiplico por un número negativo, el resultado va a ser, ¿cuál va a ser el Positivo. resultado? Positivo. Va a ser positivo. Entonces, voy a subir un poco. Esto de aquí no puede ser, voy a hacerlo acá, no puede ser 1 positivo menos por menos 1 va a ser 1 positivo. Y este 1 positivo no es igual. Eso ¿Sí? para sacar la raíz de los números negativos solo funciona cuando la raíz es impar. Exacto, cuando la raíz es impar, pero depende mucho del principio. ¿Sí?
Entonces, en este caso tenemos una raíz cuadrada de un número negativo. Solo vamos a ver al cuadrado porque no quiero avanzarlos más. Entonces, lo único que quiero que entiendan es que no puedo colocarlo al revés porque me llevaría a una raíz cuadrada negativa que no tiene solución. No está determinada. Sí, no tiene solución. No tiene solución en R. ¿Qué significa que no tiene solución en los números reales? En el conjunto de números que existe. ¿Sí? Luego, cuando entremos ya a este tema, en noveno o décimo, no recuerdo bien, me parece que es décimo. Sí, en décimo. Les voy a detallar un poco más cuál es el principio de esto y por qué pasa y todo. ¿Sí? Pero ahora entendamos que una raíz negativa no tiene solución. ¿Sí? No tiene solución. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos 1 por menos 1 da 1 y 1 no es lo mismo, entonces no pasa nada. No pasa nada. Entonces no se puede. Alguna persona alguna vez me dijo, profe, pero si multiplico 1 por menos 1, entonces sí me va a dar menos 1. Sí me va a dar menos 1. Pero la regla me dice que los números deben ser iguales. Y 1 y menos 1 no son iguales. Son números diferentes. Aun cuando parezcan iguales, no son iguales. El uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? Dicho esto, está claro hasta aquí. Hemos definido el valor de B, que es 5,8. Dicen, 5,8. una pregunta, Claro. ¿por qué siempre la A siempre es la más corta y la C es más larga? Porque los nombres de los lados están definidos. El valor de C es el valor de la hipotenusa. Y la hipotenusa es siempre la diagonal, la línea más grande del triángulo. Luego, los Dice, catetos, ya les dije que son indiferentes. Pueden ser A o B porque depende de la posición como esté. Pero yo siempre suelo colocar la A acá abajo y la B arriba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? No se confundan. Siempre el valor de C debe ser el valor de la hipotenusa. El valor de la diagonal. Siempre. Siempre, siempre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta dice, más? Dígame. también se puede hacer primero la fórmula y después se puede hacer el triángulo. Si lo puede hacer así, sí, no hay ningún problema, pero generalmente en geometría siempre tenemos que tener una ayuda visual para entenderlo. Porque, ¿qué pasaría si yo les digo, calculen, escuchen por favor un momento, calculen el valor del cateto B sabiendo que la hipotenusa o que la diagonal, porque hay personas que le dicen la diagonal mide 7,4 centímetros y el cateto faltante mide 7 centímetros. Entonces, es más conveniente tener por lo menos por ustedes que están iniciando con esto, tener una ayuda visual. Sí, tener una ayuda visual. Es más Gracias. importante. Pero sí, se puede dar el caso. Y se va a dar el caso, Yandel, en algún punto. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras, por favor, no me apaguen las cámaras. Les pido de manera especial. Si no, voy a tener que retirarles de la clase. ¿Sí? Es que yo Por lo hago favor. así, Lice. Yo primero saco y después dibujo el triángulo. Claro, no hay problema. Es depende cómo usted se ubique. Pero les quería mencionar algo. Se va a dar el caso, porque se va a dar el caso, de que tengamos un teorema de Pitágoras en la práctica. Porque les digo algo, ¿ustedes creen que esto se aplica en el mundo cotidiano, en el mundo real? Ya habíamos hablado sobre los teoremas, ¿se acuerdan? Sí se aplica. Se aplica mucho. Entonces, hasta aquí está claro el teorema de Pitágoras. Yo quiero que me digan si está claro o no, porque necesitamos comenzar a avanzar con el otro teorema, que es el teorema de Tales. Entonces, por favor, me van diciendo. ¿Está claro? Sí, Sí. Muy bien. Muy bien.
En este caso, antes de iniciar con el próximo tema, necesitamos recordar o revisar un amigo del año anterior que utilizamos mucho y que ahora lo vamos a volver a utilizar. ¿Sí? Por favor. Un segundo, déjenme cambiar de hoja. No sé si ustedes recuerdan, el año anterior trabajamos con algo que se conocía como proporcionalidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando eso, el año anterior, yo les decía, chicos, esto lo vamos a utilizar el próximo año? Y se acuerdan que yo les dije que eso era el inicio a ecuaciones. Yo me acuerdo que les dije eso. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Bien. Muy bien. Cuando nosotros trabajábamos con proporcionalidad o proporciones, eso estaba enfocado en algo que se conocía como regla de 3. Pero vamos a recordar un poquito qué era, ¿ya? Vamos a suponer que nosotros tenemos el valor de x, que ya ahora hemos definido como incógnita, sobre 3, x sobre 3, es igual a 2 sobre 5. ¿Sí? Eso eran proporciones del año anterior, ¿ya se acordaron? ¿Sí? Entonces, las reglas básicas, porque esto es una ecuación, o sea, por donde ustedes lo vean es una ecuación, porque una ecuación es una igualdad. ¿Sí me está prestando atención, Gina? ¿Sí? Porque veo que durante toda la clase está mirando hacia abajo. Y yo creo que la pantalla está al frente, ¿cierto? Bien. Les decía, toda ecuación es toda operación que tiene un símbolo igual. Se la puede considerar como una ecuación. Entonces, la idea en general de esto era multiplicar en cruz. Que este 5 estaba dividiendo y pasaba a multiplicar y que este 3 estaba dividiendo y pasaba a multiplicar. ¿Sí? Ahora lo podemos hacer directo. O sea, 5 por x, 5x, es igual a 3 por 2, 6. ¿Está claro? Sí, no creo que tengo que centrarme tanto en detallar porque ustedes ya son pilas, ya entienden. Y luego tenemos que x es igual a 6 quintos. ¿Podríamos dividir 6 quintos para determinar un decimal? Sí. 6 dividido para 5 es 1.2. Entonces tendríamos que x es igual a 1,2. 1,2 ¿qué? Todavía no definimos eso. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esto lo vimos el año anterior. No hay complejidad en eso. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre este tema que vamos a trabajar ahora? Porque esta es la estructura que vamos a utilizar para resolver el teorema de Tales. ¿Sí? Preguntas, pregunten. Pregunten, pregunten. ¿No hay preguntas? Muy bien. Su tarea, como tarea les voy a dejar varios ejercicios de proporciones. ¿Sí? Para que ustedes vayan repasando nuevamente este tipo de ejercicios.
El anterior era teorema de Pitágoras, ya hemos hecho un deber, ya hemos hecho tareas sobre eso. Realmente, la idea hoy era repasar, recordar ya el teorema de Pitágoras, porque ya vamos a pasar al otro tema, y luego revisar proporciones. Vamos a hacer otro más, ¿ya? ¿Sí? Vamos a trabajar ahora de la siguiente manera. 7 sobre X es igual a 4 sobre 3. Nuevamente aplicamos 3 por 7 es 21. Y esto es igual a 4 por X, 4X. Como la X está de este lado y el número está de este lado, yo les enseñé que hay una manera de cambiar todo el miembro de la ecuación. O sea, pasar el 4X acá y el 21 acá. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. 4X es igual a 21. Luego este 4 está multiplicando, lo pasamos a dividir y tenemos que X es igual a 21 entre 4. Dividimos para dar un número decimal, 21 dividido para 4 y nos da 5,25. X es igual a 5,25. ¿Les parece difícil? Los escucho, ¿les parece difícil? No, profe. No. Lo que pasa es que ustedes ya vieron este año ecuaciones, ¿cierto? Entonces ya proporciones es el hermano menor a las ecuaciones, por eso les hacemos fácil. Vamos a hacer un tercero, ¿ya? Vamos a trabajar con 5 tercios es igual a 2 sobre X. Multiplicamos X por 5, 5X, y 3 por 2, 6. Que nos va a quedar igual que este, ¿se dan cuenta? X es igual a 6 sobre 5, y X es igual a 1,2. La única diferencia es que aquí el valor de X está cambiado. Y se dan cuenta que la estructura no es igual, pero el valor sí, porque se cumple el principio de una igualdad. Copie por favor, de esto van a tener una tarea el día de hoy. ¿Sí? Que tienen que resolver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nuevamente les... Pregunten nomás. Muy bien. Les dejo la tarea y nos vemos el día viernes. ¿Sí? Chao, listo, cuídese. Que pasen muy bien, Licenciado. chicos. Chao, chao. Licenciado. Chao, profe. Chao.